De repente, todo se apaga. Ninguna luz, ninguna señal, ninguna advertencia. ¿Qué haría usted? La mayoría de la gente comete errores fatales en los primeros minutos de un apagón, desde la intoxicación silenciosa hasta el saqueo y el caos absoluto. Hoy descubrirás los mayores errores que podrían costarte la vida y cómo evitarlos antes de que sea demasiado tarde. Si el apagón se produjera ahora, ¿estaría usted preparado? Generadores y fuentes de energía alternativas. El peligro oculto en la búsqueda de la comodidad. Cuando se va la luz, la primera reacción de muchas personas es recurrir a generadores alimentados por combustible o baterías solares para mantener la casa en funcionamiento. Sin embargo, un error en este proceso puede convertir una solución en una sentencia de muerte. ¿El mayor riesgo? La intoxicación por monóxido de carbono. En caso de colapso, muchas personas instalan sus generadores en garajes, balcones cubiertos o incluso dentro de la casa, creyendo que una mínima abertura para la ventilación es suficiente. Esto ha matado a innumerables personas. El monóxido de carbono es un gas invisible e inodoro que puede provocar la muerte sin que la gente se dé cuenta a tiempo de los síntomas. Para evitar este riesgo, la única forma segura de hacer funcionar un generador es mantenerlo al aire libre, a una distancia mínima de 6 metros de cualquier ventana, puerta o toma de aire. Además, es fundamental tener detectores de monóxido de carbono a pilas por toda la casa, ya que estos dispositivos pueden alertar antes de que sea demasiado tarde. Otro error común es el uso incorrecto del cableado eléctrico. Algunas personas intentan conectar el generador directamente a un enchufe normal, creyendo que así se distribuirá la energía por toda la casa. Este método, conocido como retroalimentación, no solo puede quemar todo el cableado de la casa, sino también devolver la electricidad a la red, poniendo en peligro la vida de los técnicos que intentan restablecer el servicio eléctrico. ¿La solución correcta? Instalar un interruptor de transferencia, que permite conectar con seguridad el generador a circuitos específicos sin riesgo de sobrecarga o fuga de corriente. Pero hay otro problema que poca gente tiene en cuenta: el ruido del generador. En un apagón prolongado, ser la única casa del vecindario con un motor que retumba puede ser una invitación a los saqueadores. Los que no están preparados pueden ver su fuente de energía como un objetivo a tomar. Por eso, los supervivientes experimentados recomiendan reducir el tiempo de funcionamiento. En lugar de mantener el generador encendido todo el tiempo, utilízalo solo durante periodos cortos para cargar baterías y refrigerar alimentos esenciales. Otra alternativa son las centrales solares portátiles, que no hacen ruido y ofrecen autonomía sin depender de combustibles fósiles. Si piensas depender de un generador en caso de colapso, piensa en todos estos factores antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué harías para asegurarte de que tu fuente de energía no se convierte en un lastre? Antes de continuar, tenemos un regalo para ti que nos has acompañado por un tiempo. Hemos recibido muchos testimonios de personas preocupadas por el futuro y que no saben exactamente cómo prepararse para escenarios de crisis. Después de todo, ¿qué harías si surgiera una nueva pandemia? Si hubiera un apagón generalizado durante días o semanas debido a condiciones climáticas, una crisis económica severa, un atentado terrorista, protestas violentas o incluso una guerra. ¿Estarías preparado hoy para proteger a tu familia de la manera correcta? Pensando en eso, reunimos las mejores estrategias de supervivencia y las compilamos en una guía para ayudarte a ti y a tu familia a estar preparados para cualquier emergencia. Si quieres garantizar tu seguridad, aprender a almacenar suministros, protegerte y estar listo para cualquier situación, haz clic en el enlace del primer comentario fijado para recibir tu regalo y duerme tranquilo sabiendo que, si sucede algo, tu familia estará protegida. El error fatal en el almacenamiento de alimentos durante un apagón. Un apagón marca el inicio de la cuenta atrás para que los alimentos perecederos se echen a perder. Sin electricidad, el frigorífico se convierte en una bomba de relojería, y quien no sepa actuar con rapidez no solo puede perder alimentos, sino también enfrentarse a una peligrosa intoxicación alimentaria. El primer error es abrir el frigorífico y el congelador repetidamente. Cada vez que se abre la puerta, entra calor y se acelera el deterioro de los alimentos. Un congelador lleno puede mantener una temperatura segura hasta 48 horas, pero solo si permanece cerrado. El frigorífico medio, en cambio, mantiene los alimentos fríos solo 4 horas. La estrategia más eficaz es planificar qué se va a comer primero. Los alimentos que se deterioran con rapidez, como los lácteos, la carne fresca y los platos precocinados, deben ser prioritarios en las primeras 12 horas. Después de este periodo, no confíe en el sabor o el olor para determinar si algo sigue estando bueno. Puede haber bacterias peligrosas sin signos visibles.
Una solución práctica que muchos pasan por alto es congelar las botellas de agua antes de un posible apagón. Estos bloques de hielo alargan la vida del frigorífico y sirven como fuente de agua potable mientras se descongelan. Pero el verdadero secreto para evitar la pérdida total de alimentos es disponer de un sistema alternativo de conservación. Métodos como la salazón, la deshidratación y la fermentación pueden mantener carnes, verduras y frutas seguras durante mucho más tiempo sin depender de la refrigeración. Otro problema crítico es la forma en que la gente intenta cocinar durante un apagón. Muchos recurren a las parrillas de carbón en el interior o en balcones cerrados, ignorando el peligro de las emisiones de monóxido de carbono. Esta decisión ha provocado la muerte por asfixia de innumerables familias. Lo correcto es utilizar equipos adecuados para interiores, como estufas portátiles de gas u hornos solares, que aprovechan el calor natural sin riesgo de contaminación. Para quienes disponen de espacio al aire libre, las hogueras y las barbacoas pueden ser una opción viable, siempre que se hagan de forma segura. El peligro oculto de la iluminación, como un pequeño error, puede destruirlo todo. Cuando la oscuridad se apodera de la casa, la primera reacción de la mayoría de la gente es echar mano de cualquier fuente de luz disponible: velas, lámparas de aceite, antorchas improvisadas. Pero pocos se dan cuenta de que la iluminación incorrecta puede ser uno de los mayores riesgos durante un apagón. El número de incendios provocados por el uso incorrecto de velas y fuentes de fuego durante los apagones es alarmante. Casas enteras han sido consumidas por las llamas porque alguien olvidó una vela encendida, un gato tiró una lámpara o una cortina se incendió con una simple chispa. ¿La solución? Evitar en la medida de lo posible el uso de llamas abiertas. Hay alternativas mucho más seguras: linternas LED, duraderas, eficaces y sin riesgo de incendio. Luces de emergencia recargables. Permanecen encendidas durante horas sin necesidad de cambiar constantemente las pilas. Barritas luminosas químicas, perfectas para iluminar caminos o marcar zonas seguras sin riesgo de incendio. Linternas de dinamo o solares. No necesitan pilas y garantizan una iluminación continua. Si el uso de velas es inevitable, es crucial seguir algunas reglas. Colóquelas siempre sobre superficies estables, lejos de cortinas, papeles u objetos inflamables. No duerma nunca con velas encendidas. Muchos incendios se inician de este modo. Tenga un extintor a mano. Si algo sale mal, los segundos marcan la diferencia. Otro error fatal es utilizar estufas de gas o parafina en interiores sin la ventilación adecuada. El riesgo de intoxicación por monóxido de carbono es real y ha matado a miles de personas a lo largo de la historia. Si el frío es un problema, lo mejor es invertir en sacos de dormir térmicos, mantas de emergencia o aislantes térmicos caseros, como el uso de plásticos reflectantes para retener el calor en una habitación individual. Si el apagón se produjera esta noche, ¿estaría tu casa a salvo de los riesgos de incendio e intoxicación? Agua y saneamiento, el colapso invisible que pocos prevén. Cuando hablamos de un apagón prolongado, la mayoría de la gente no se da cuenta del impacto devastador que puede tener en el suministro de agua y el saneamiento. Lo que pocos saben es que el suministro de agua depende directamente de las bombas eléctricas. Sin energía, simplemente se paran. Esto significa que, en pocos días, los grifos se secan, las tuberías quedan inutilizables e incluso las cisternas de los inodoros dejan de funcionar. La recomendación estándar de emergencia es almacenar al menos 4 litros de agua por persona y día, pero esto es solo la cantidad mínima para sobrevivir. En un colapso prolongado, necesitarás mucho más que eso. Para garantizar un suministro seguro, algunas estrategias son indispensables: cisternas o barriles de recogida de agua de lluvia, una fuente renovable, siempre que se filtre correctamente antes de consumirla. Depuradoras portátiles. Los modelos de alta eficiencia pueden convertir el agua de arroyos o lagos en agua potable. Filtros de carbón activado y purificadores químicos, imprescindibles para eliminar contaminantes invisibles. Hervido y destilación, métodos clásicos, pero requieren combustible y planificación. Y hay otro problema que muchos ignoran hasta que es demasiado tarde: el saneamiento. Sin agua, los retretes convencionales dejan de funcionar y los residuos orgánicos empiezan a acumularse. Esto no solo genera un olor insoportable, sino que se convierte en un foco de enfermedades y contaminación, creando un entorno insalubre que puede ser tan peligroso como la propia falta de agua. Las soluciones para evitar este colapso sanitario incluyen retretes secos improvisados. Un simple cubo lleno de serrín o tierra puede ser una alternativa de emergencia. Sistemas de compostaje permiten descomponer los residuos de forma segura y sin impacto ambiental. Zonas separadas para el vertido de basuras y residuos, nunca cerca de fuentes de agua o zonas de alimentación.
En los primeros días del apagón, muchas personas seguirán utilizando el agua disponible sin preocuparse. Pero cuando el sistema falle, solo quienes se hayan preparado con antelación podrán mantener la higiene y evitar enfermedades. Si mañana le cortaran el acceso al agua, ¿tendría un plan para mantener a su familia sana y salva? Seguridad y protección, el peligro real de un apagón prolongado. Cuando se produce un apagón, la primera preocupación de mucha gente es la falta de luz, electricidad o agua. Pero hay un peligro aún mayor que puede surgir incluso antes de que escaseen los recursos: el aumento de la delincuencia y la pérdida de seguridad en el hogar. Sin electricidad, las cámaras de seguridad, los sistemas de alarma e incluso las puertas electrónicas pueden fallar, dejando las casas vulnerables. Las calles oscuras se convierten en territorio perfecto para robos, hurtos e incluso acciones de delincuencia organizada. En los primeros días de un apagón, la mayoría de la gente sigue confiando en que las luces volverán a encenderse. Pero a medida que las horas se convierten en días y crece la incertidumbre, cunde la desesperación. Los supermercados son saqueados, las farmacias asaltadas, y en muchos casos, los hogares se convierten en blancos fáciles para quienes no se han preparado. Para evitar que su casa se convierta en un objetivo durante un apagón prolongado, son esenciales algunas medidas. Fortifique puertas y ventanas, sustituya los tornillos cortos por tornillos largos en las bisagras de las puertas, añada barras metálicas o de madera a las ventanas correderas y, si es posible, utilice refuerzos en los puntos de entrada. Evita llamar la atención. Si vas a utilizar un generador o fuentes de luz, mantén las cortinas cerradas y reduce al mínimo el ruido y la iluminación exterior. Tenga a mano armas de autodefensa, ya sea un spray de pimienta, una porra o incluso armas de fuego. Cuando la ley lo permita, tener algo con lo que protegerse puede ser la diferencia entre la seguridad y la vulnerabilidad. Cree redes de vigilancia con vecinos de confianza. Las personas que están solas son objetivos fáciles. Si es posible, comuníquese con los vecinos y establezca un sistema de vigilancia nocturna para reducir el riesgo de robos. En los momentos de mayor desesperación, las personas racionales pueden volverse impredecibles. Cuando se acaban la comida, el agua y la esperanza, también puede desaparecer la moral. Si el apagón se produjera ahora y desapareciera la ley, ¿estarías preparado para protegerte? Dime cómo actuarías en una situación así. Planificación a largo plazo. Sobrevivir más allá de las primeras 72 horas. Mucha gente piensa que un apagón es algo que solo dura unas horas, como mucho, unos días. Pero, ¿y si dura semanas? ¿Meses? ¿Años? Este escenario ya ha ocurrido. El huracán María dejó partes de Puerto Rico sin electricidad durante casi un año. Texas en 2021 vio a millones de personas sin electricidad durante semanas durante una devastadora ola de frío. En algunos lugares, los desastres naturales o los fallos en las infraestructuras han provocado meses sin energía fiable. Para sobrevivir más allá de las primeras 72 horas, es necesario contar con un plan estructurado que vaya más allá de las reservas básicas y contemple la autosuficiencia a largo plazo. Algunas estrategias indispensables son abastecerse de alimentos no perecederos para al menos 30 días. Quienes solo piensan en los primeros días pueden encontrarse en una situación desesperada cuando los mercados no repongan existencias. Los cereales, las conservas, las alubias, el arroz y las fuentes de proteínas de larga duración, como la cecina, son esenciales. Crear fuentes de energía alternativas. Los paneles solares con baterías de almacenamiento pueden proporcionar carga para los aparatos esenciales. Las cocinas de leña o los hornos solares son alternativas para cocinar sin electricidad. Sin electricidad, tendrás que aprender a vivir sin depender de la tecnología. Saber construir, reparar, purificar el agua y conservar los alimentos será tan importante como tener una reserva inicial. Prepara un sistema de comunicación. Los apagones de larga duración pueden provocar el colapso de las redes telefónicas y de Internet. Disponer de radios de onda corta, walkie-talkies o sistemas de señalización puede ser la única forma de mantenerse informado. El error de la mayoría de la gente es creer que todo volverá a la normalidad rápidamente. Pero cuando las infraestructuras fallan indefinidamente, solo los verdaderamente preparados pueden sobrevivir con dignidad y seguridad. La verdadera crisis durante un apagón prolongado, el impacto psicológico y la fortaleza mental. La mayoría de la gente se preocupa por la comida, el agua y la seguridad física durante un apagón. Pero hay un factor silencioso y devastador que puede ser tan letal como la falta de suministros: el colapso psicológico. La mente humana no está diseñada para largos periodos de incertidumbre y aislamiento, y cuando se va la luz, el tiempo se alarga de forma agónica. Sin acceso a noticias fiables, sin distracciones modernas como la televisión e Internet, y con el miedo creciente a lo que pueda venir después,
La presión psicológica puede destruir incluso a quienes se han preparado bien en el aspecto físico. En el pasado, durante apagones prolongados, muchas personas han entrado en estados de ansiedad grave, depresión e incluso brotes psicóticos debido a la incertidumbre y el estrés continuo. La falta de un plan para mantener la mente ocupada conduce al pánico, la desesperación y, en algunos casos, al suicidio. Para evitar que la mente se convierta en un enemigo dentro de su propio refugio, algunas estrategias son indispensables. Mantener rutinas fijas. La mente humana necesita estructura para evitar la sensación de caos. Establezca horarios para tareas básicas como cocinar, limpiar e incluso hacer ejercicio físico. Crear actividades para mantener la mente activa. Juegos de mesa, cartas, libros físicos e incluso agendas puede mantener la mente ocupada y evitar la sensación de vacío y desesperación. Tenga momentos de comunicación, incluso sin electricidad. Si está en grupo, mantener conversaciones periódicas sobre planes, reflexiones y estrategias ayuda a mantener alta la moral. Si estás solo, escribir puede ser una forma poderosa de aliviar la tensión. Evite centrarse todo el tiempo en noticias negativas. Obsesionarse con informaciones catastróficas puede acelerar un colapso mental. Es esencial filtrar lo que realmente importa. La preparación mental no es algo que se desarrolle de la noche a la mañana. Al igual que almacenamos alimentos y agua, debemos entrenar nuestra resistencia emocional antes de que se produzca una crisis. ¿Has pensado alguna vez cómo reaccionaría tu mente ante un escenario en el que la civilización que te rodea desaparece lentamente? Lo que viene después del apagón. ¿Cómo afrontar la vuelta gradual a la normalidad? Aunque muchos apagones pueden durar días, semanas o incluso meses, hay un momento en el que vuelve la electricidad y la sociedad intenta volver a la normalidad. Pero ese momento no significa el fin de los problemas. De hecho, puede ser el comienzo de una nueva crisis. ¿Qué ocurre tras largos periodos sin electricidad? Escasez extrema en los mercados. En cuanto vuelve la electricidad, la gente corre desesperada a los mercados, farmacias y gasolineras, tratando de reponer suministros. Esto puede provocar un segundo colapso con precios abusivos y existencias vacías. Brotes de enfermedades. Cuando se restablecen los suministros de agua y saneamiento, es habitual que las tuberías estén contaminadas, lo que crea riesgos para quienes consumen agua sin filtrar. Aumento de la violencia tras la crisis. Incluso después de que vuelva la electricidad, muchas de las personas que sufrieron durante el apagón pueden seguir actuando de forma desesperada y agresiva, especialmente en lugares donde ha habido saqueos y disputas por los recursos. Colapso financiero y pérdida de empleos. Las empresas que han cerrado pueden no ser capaces de recuperarse, generando oleadas de despidos y quiebras, lo que convierte la crisis económica en un problema mayor que el propio apagón. Para evitar caer en esta nueva trampa, los expertos en supervivencia recomiendan: evite salir en los primeros días tras el restablecimiento del suministro eléctrico. El primer impacto será el más caótico. Espere a observar la situación antes de exponerse al tumulto de la multitud. Mantenga ocultas reservas estratégicas. Mucha gente gasta todo lo que tiene nada más empezar la crisis. Tener una reserva oculta de alimentos, combustible y dinero en efectivo garantiza la seguridad mientras el mercado se estabiliza. Compruebe la calidad del agua antes de consumirla. Filtre o hierva siempre el agua del grifo en los primeros días tras el restablecimiento del sistema para evitar la contaminación. Sea discreto sobre su preparación. En tiempos de escasez, quienes tienen suministros pueden convertirse en objetivos. Evite comentar con extraños sus reservas. Mucha gente cree que cuando vuelve la electricidad, la vida simplemente vuelve a la normalidad. Pero para quienes entienden cómo funcionan realmente las crisis, este es el momento más delicado, cuando surgen nuevas amenazas.